Es una noche lluviosa. Bueno, muy lluviosa. Pepa está muy ilusionada porque quiere salir a jugar fuera con los charcos de barro. Es lo que más le gusta a Peppa Pig. ¿Escuchas eso, George? Ya llevo mis botas amarillas para jugar en los charcos de barro. ¡Barro, barro! Peppa la cerdita estaba triste porque quería salir a jugar. ¡Pepa! ¡Es hora de dormir! La lluvia es muy fuerte y afuera está muy oscuro. Si sales ahora, podrías resbalar. ¡Mami! ¿Y si los charcos se escapan antes de que despierte? Los charcos de barro te esperarán, pero solo si descansas. ¡Venga, niños! ¡Todos a la cama! Papá Pig asintió con la cabeza mientras leía atentamente una revista de peinados kawaii. ¿Acaso quiere probar un cambio de look? ¡Todo el mundo a la cama! ¡Mañana será un gran día! ¡Ya es por la mañana! Y nuestra pequeña Peppa sale corriendo tan rápido que se olvida de desayunar. Tenía tanta prisa que todavía no se había colocado sus botas para saltar en los charcos. ¡Tengo que llevar mis botas para saltar en los charcos de barro! Peppa, que estaba súper emocionada, pretendía encontrarse todo el jardín lleno de charcos de barro. Pero nada de eso. ¿Dónde están los charcos de barro? Si quería jugar con ellos. Peppa estaba muy triste y en su intento por encontrar charcos de barro hizo algo que nunca se debe de hacer. La pequeña Peppa se alejó de casa. Peppa estaba tan ilusionada de encontrar charcos de barro que no se dio cuenta que estaba sola en el bosque. ¡Charco de barro! Te voy a encontrar. Cuando te encuentre, voy a saltar. Cantaba Peppa la cerdita. De repente, el cielo se nubló y comenzó a llover. ¡Sí, lluvia! ¡Este charco es gigante! ¡Salto, salto! De repente, Peppa escuchó un ruido extraño. ¿Qué ha sido eso? Tras el susto, Peppa se dio cuenta que estaba sola en el bosque. Pero algo se acercaba donde se encontraba Peppa Pig. ¡Soy una cerdita valiente! Amigas, amigos, dadle a like para que no le suceda nada a Peppa Pig. Alguien se acercaba, aunque esa ropa, esos colores. ¡Dinosaurio! ¡Era George! Peppa se preguntaba qué hacía George tan alejado de casa en el bosque. ¡Te he seguido! Yo también quiero charcos de barro. Dijo George, que enseguida también se puso a jugar con los charcos de barro junto a Peppa Pig. Mientras los pequeños jugaban felizmente en casa de la familia Pig, saltaba el drama. He buscado en sus habitaciones y fuera en el jardín. ¡No están! Dijo Papá Pig muy preocupado al no ver a Peppa y a George. ¡Tampoco están en la cocina! ¿Dónde se habrán metido mis pequeños? Mamá y Papá Pig estaban muy preocupados porque no sabían dónde estaban Peppa Pig y George Pig. Los pequeños estaban tan emocionados con los charcos de barro que se fueron sin avisar. De repente, a Mamá Pig se le ocurrió una tremenda idea. ¡Lo tengo! Le pediremos ayuda a Juan Big Gameplays, que conoce esta ciudad a la perfección. ¡Buena idea!
Mamá Pig marcó el teléfono de Juanvi. Juanvi estaba viendo una película en el cine cuando le empezó a sonar el teléfono. Los espectadores le decían que apagara el teléfono. Pero Juanvi, al ver que era Mamá Pig, contestó la llamada. ¡Hola, Mamá Pig! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¡Voy para allá! Lo siento por la interrupción. Peppa Pig y George han desaparecido. ¡Oh, no! ¡Pobrecitos! Juanvi llegó enseguida a casa de los Pig y le contaron todo lo que había sucedido. Amigas, amigos, tenemos que rescatar a Peppa y a George. ¿Alguien sabe dónde se encuentran? Si lo sabéis, escribidlo en comentarios. Mamá Pig, Papá Pig, no os preocupéis. Encontraremos a Peppa y a George sanos y salvos. Avatar World es seguro. A no ser que estén solos en el bosque. Entonces no. Tras varias horas caminando por el bosque, Peppa y George estaban cansados y hambrientos. De repente, un sonido llamó la atención de los pequeños. George se acercó. Estaban tan lejos de Avatar World que habían llegado al mundo de Bluey. ¡Espera, George! ¡Uy! ¡Esto es muy bonito! Era un bosque precioso. Peppa y George se preguntaban dónde estaban. ¡Ahí estaban Bluey y Bingo! Estaban jugando a las estatuas. ¡Soy una estatua! Pero si te he visto cerrar los ojos. De repente, Bluey se fijó que no estaban solos. ¡Mira, Bingo! ¡Tenemos nuevos amigos! ¡Hola! ¡Soy Peppa! Y él es mi hermano George. ¡Hola! ¡Soy Bluey! ¡Yo soy Bingo! Nunca había visto una perrita de color rosa. A lo que Peppa le explicaba que no era una perrita, que era Peppa la cerdita. ¡Qué gracioso! Peppa, George, Bluey y Bingo se habían conocido. No os hemos visto nunca por aquí. ¿Sois de muy lejos? Preguntaba Bluey. Peppa le explicaba que se habían perdido buscando charcos de barro. Es su juego favorito. Lo que Peppa no sabía es que a Bluey y a Bingo también les encantaba saltar en los charcos de barro. También nos gusta mucho jugar a las escondidas. ¿Jugamos los cuatro? Preguntó Bluey, invitando a Peppa, a George y a Bingo a jugar. Amigas, amigos, darle a like y escribid en comentarios qué personaje es vuestro favorito. ¿Peppa, George, Bluey o Bingo? Los cuatro amigos comenzaron a jugar a las escondidas. Bluey la llevaba y tenía que contar hasta 10 mientras Peppa, Bingo y George se escondían. Peppa encontró cerca un escenario de teatro y se escondió detrás del decorado. Seguro que aquí nadie me encuentra. Bingo, que era experta en jugar a las escondidas, se escondió detrás de un árbol en el bosque. Seguro que Bluey no me encuentra. Y George se escondió tan rápido que ni siquiera nos dio tiempo a ver dónde se había escondido. 9 y 10. Bye. Bluey iba en busca de sus nuevos amigos. Si veis en la imagen quién está escondida, escribidlo en comentarios. ¡Qué bien se esconden mis nuevos amigos, Peppa y George! Me voy a tener que esforzar mucho en encontrarlos. Decía Bluey. Peppa, que estaba escondida detrás del decorado, se rió y así fue como Bluey encontró a Peppa. Ahora tenían que ir en busca de Bingo y George. Mientras buscaban, Peppa y Bluey no dejaban de hacerse preguntas
y siempre coincidían en su respuesta. Mi color favorito es el morado. Mi color favorito también es el morado. Amigas, amigos, ¿cuál es vuestro color favorito? Escribidlo en comentarios. Mi comida favorita es la pizza. Mi comida favorita también es la pizza. Y ahora escribid cuál es vuestra comida favorita. A ver si coincidís con Bluey y Peppa Pig. Peppa dijo que su número favorito era el 7. Y Bingo, que estaba escondida justo al lado, no pudo contenerse y dijo: Mi número favorito también es el 7. ¡No puede ser! Pero si Peppa, Bluey y Bingo se llevan genial. Ponme en comentarios si has visto alguna vez Peppa Pig o Bluey. Jugando a las escondidas habíamos encontrado a Peppa Pig y a Bingo. Tan solo faltaba el pequeño George. Bluey, Peppa y Bingo estuvieron buscando a George, pero no daba ninguna pista de dónde estaba. Juanvi, que se encontraba cerca buscando a Peppa y a George, escuchó los gritos de los pequeños. ¡George! ¿Dónde estás? ¡Ya ha terminado el juego! ¡Sal! Amigas, amigos, ¿habéis escuchado lo mismo que yo? ¡Tienen que estar cerca! Juanvi llegó feliz al encontrar a los pequeños. ¡Peppa! ¡Estás aquí! ¡Anda! ¡Pero si están Bluey y Bingo! Veo que os habéis conocido. Un momento, ¿por qué tenéis esas caras? ¿Y el pequeño George? ¿Dónde se ha metido? ¡No lo encontramos, Juanvi! ¿Qué? ¡Oh no! ¡Oh no! Amigas, amigos, darle a like a este vídeo y suscribiros al canal de Juanvi Gameplays para que encontremos al pequeño George Pig. Y si sois nuevos, escribidme en comentarios: Juanvi, soy nuevo. De repente, un sonido llamó la atención de Juanvi. Uy, ese sonido me resulta familiar. Juanvi tuvo una super idea para que George saliera de su escondite. ¡George! ¡Mira tu nuevo dinosaurio! Si sales te lo regalo. ¡Dinosaurio! ¡Viva, viva! Sabía que George no podía resistirse a un dinosaurio. ¡Toma, pequeño! Era hora de despedirse y volver a casa. Peppa y Bluey se chocaron la mano, prometiendo volver a jugar juntas. El pequeño George le regaló su dinosaurio a Bingo, para que nunca le olvidara. ¡Sois increíbles, pequeños! Estoy seguro que si a las amigas y a los amigos del canal les ha gustado que os conozcáis, volveréis a jugar juntos. Si es así, escribid en comentarios la palabra Peppa Pig o la palabra Bluey. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós!